Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Qué gusto tenerte esta mañana por aquí. El gusto es mío, Jorge. Un placer estar contigo y todo tu auditorio. Te agradezco mucho la invitación. No, al contrario, pues mira, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo desde hace mucho, hoy 1 de junio, en donde arranca la nueva normalidad de manera formal en un tema económico. Les decía a las personas que amablemente se están conectando que no ha terminado la situación pandémica, no ha terminado la situación de salud, pero sin lugar a dudas, a nivel federal y a nivel mundial, hoy se marcaba como un día importante para la nueva normalidad y una reactivación gradual del tema económico. Efectivamente, Jorge, todavía no termina la pandemia. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado, pero creo que también ya era tiempo de hacer la reapertura. Sí, una cuestión, obviamente, que tenemos que cuidar mucho es la cuestión de salud, pero también al mismo tiempo tenemos que controlar mucho y tenemos que seguir estructurando la cuestión económica. Así es. Bueno, pues mi querido Mauricio, para no perder tiempo y ir al grano, vamos a dividir, si te parece bien, esta charla en 3 etapas. La primera, pues saber quién es Mauricio Usabiaga, porque les he comentado a quienes han pasado por aquí como funcionarios, les digo que de pronto ver a un funcionario lo hace robot, lo hace insensible ante la ciudadanía y parecería que traen una varita mágica y deben resolver obligatoriamente todos los problemas. Y si no lo resuelve, es un inepto y parecería que todo es su culpa. Pero vamos a conocer primero que nada quién es Mauricio Usabiaga, el chavo, el niño inquieto. Hay muchos jóvenes que nos están viendo, Mauricio, y dicen, ¿yo cómo puedo llegar a ser secretario o cómo puedo llegar a ser un buen empresario? ¿Qué había en la cabeza de Mauricio Usabiaga, de niño, de joven? ¿Dónde se preparó? ¿Quién es Mauricio Usabiaga? Empecemos por ahí, mi querido Mau. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer, Jorge. Bueno, muy buena pregunta. Yo realmente tuve la fortuna de nacer en una familia estable, ¿sí? Con 2 padres celayenses, nacidos aquí en Celaya, Guanajuato. Y realmente venimos de una familia ya de varias generaciones que hemos nacido en este suelo guanajuatense. ¿Sí? Del lado paterno, mi bisabuelo es el que llega de España, ¿sí? A finales del siglo XIX. Del lado de la madre de mi padre ya tienen mucho más tiempo aquí en este suelo. Sí, inclusive aquí tenemos ciudadanos ilustres en Celaya. Uno de ellos es inclusive Francisco Tres Guerras, fue arquitecto. Fue el que hizo el templo del Carmen en Celaya, es una gente ilustre. E inclusive en el historial de la ciudad de Celaya sale que mi tatarabuelo fue de los que estuvo realmente en esa etapa, ¿sí? Cargando inclusive durante el funeral de Francisco Tres Guerras. Entonces somos una familia ya de tradición guanajuatense, orgullosos de ella, y obviamente los padres también celayenses, y realmente tenemos una tradición en la familia que dice que el pan ajeno hace al hijo bueno. ¿Y qué es lo que realmente sucede con mi persona? A los 15 años tuvimos la oportunidad de salir a estudiar fuera, ¿sí? A Estados Unidos. Nos mandaron de intercambio a primero de preparatoria. Aquí en Celaya ya curso primaria y secundaria. El primer año de preparatoria me voy a vivir con una familia norteamericana al estado de Oregon. Y después nos vamos a segundo y tercero de preparatoria a terminarla en una escuela en Canadá, en la provincia de Ontario. Después de la preparatoria me voy a la universidad donde se graduó mi padre en el 59, que está localizada en una ciudad al norte de Dallas. Es un pueblo que se llama Denton. Es la Universidad del Norte de Texas. Y ahí curso la carrera de producción y operaciones administrativas. Vendría algo similar a una ingeniería industrial aquí en México. Termino la graduación en el 87. En el 87 realmente decido no regresar a Celaya. Me contrato una compañía japonesa en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí tenían una planta del lado americano y otra también del lado mexicano, Seiko Epson. Y ahí funjo durante 3 años como gerente de planeación de producción, compras, almacenes y exportación. Y realmente fue una etapa de enseñanza que me ayudaron a estructurarme, enseñarme a estructurar los negocios.
Y realmente ahí conozco a mi esposa, ¿sí? A Patricia Zavala. En ese momento ella era estudiante, ella es nacida en Chihuahua y realmente estaba estudiando en la Universidad de El Paso, en Texas. Y después decido en el 90 regresar a Celaya. La tradición de la familia, obviamente hemos sido profesionistas y empresarios ya durante varias generaciones. Por el lado materno, mi abuelo era médico pediatra, era doctor pediatra. Él era originario de Michoacán. Y por el lado paterno, realmente desde mi bisabuelo eran agricultores. Y mi abuelo empieza en los 20, a principios del siglo XX, empieza con un negocio. Él traía mulas y la caballada de Zacatecas y compraba los bueyes para arar la tierra en los ranchos en el estado de Michoacán. Y lo que hacían es, obviamente, usaban estos animales para trabajar en el campo del rancho de la familia y al final de los cultivos los vendían. Y año tras año hacían el mismo ciclo. Iban por más caballada a Zacatecas, iban por más bueyes a Michoacán y los vendían hasta que en el año de 1940 decide obtener la distribución de General Motors en el estado de Guanajuato, aquí en Celaya, y se vuelve realmente un distribuidor de General Motors, que hasta el día de hoy la familia tiene agencias, tanto en la ciudad de León, Querétaro y Celaya, y seguimos conservando los ranchos agrícolas. Pero en el año 90, que ya tenía la inquietud de ser empresario, tomo la decisión de regresar a Celaya, pero no a los negocios familiares, sino empezar mis propios negocios. Y ahí, obviamente, con el apoyo de un hermano, que sigue siendo Ernesto, es el que me ayuda a cofundar los negocios que hoy tenemos entre los dos, ¿sí? La empresa de Su Sazón, que inclusive este año cumple 28 años en este mes de junio. Y después fundamos otra empresa que se llama Sube. Las dos empresas se dedican al ramo alimentario, son plantas de producción principalmente de proteína, donde vendemos a hoteles, a restaurantes, a comedores industriales, a lo que son autoservicios, e inclusive vendemos también a Costco, que son mayoristas de retail. Y después fundamos otra empresa, ya esto en el 2014, que se llama Altamesa, que son productos y guisos esterilizados, ya listos para consumir. Y desde que salí, desde chico, Jorge, me hacía una pregunta. Yo creo que esta pregunta la tengo desde el principio de secundaria, finales de primaria. Y mi gran pregunta es, ¿por qué México seguimos en el tercer mundo? ¿Sí? ¿Por qué llevamos tantos siglos después de que tenía tantas esperanzas, después de la independencia del país? México era un país de cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados. Era un país con muchas expectativas. Inclusive se pensaba en el mundo europeo que la gran potencia americana iba a ser México y no surgió. Entonces esa pregunta era, ¿qué hemos hecho erróneamente en este país de que no nos ha llevado a llegar a los planteamientos originales de la independencia mexicana? Y realmente eso me llevó al momento de mi regreso a participar como ciudadano y empresario en muchos de los consejos ciudadanos conjuntamente con el gobierno estatal. Mi primera participación fue con el CESABEG, ¿sí? Que es en el lado agrícola. En ese momento tenía otra empresa también, se llamaba Lefresa, que eran lechugas frescas. Hacíamos algo similar a lo que hoy es Mr. Loki. Desafortunadamente, en la crisis del 96 tuvimos que cerrar esa empresa. Y empecé a participar en diferentes consejos en atracción de inversiones, ayudé a formar al gobierno del estado, lo que es COFOSI, estuvimos en el sistema producto de bovinos, estuvimos en muchos otros instituciones realmente ciudadanas. Y la última de ellas estuve en aquel momento con el secretario de Desarrollo Social, que hoy es nuestro gobernador, Diego Sinué Rodríguez, y realmente ahí tuve la fortuna de que se fijara en mi persona y en el tiempo de la campaña que él decide correr para gobernador, me comenta que si puedo ayudarle a hacer la estrategia económica para la campaña y si llegara a ganar en el sexenio, para el próximo sexenio,
del 18 al 24. Termina la campaña, como todos sabemos, fue exitosa, ganó como gobernador electo y ahí hacemos un viaje a Singapur. Y realmente ahí me quedo impresionado de la visión, de la estructura y de lo que ha hecho ese país durante los últimos 50 años. Y realmente veo el entusiasmo de nuestro gobernador electo y ahí me hace oficialmente la propuesta que si puedo apoyar en lo que viene siendo la Secretaría de Desarrollo Económico y del Eje Económico. Y al ver la visión que tenía a través de los asesores de Singapur, pues me subo con mucho ánimo. Y es lo que venimos haciendo en el último año y medio, preparar esta gran estructura y gran estrategia del sexenio para poder reformar la estructura económica del Estado que nos lleve al siguiente paso evolutivo. Sabemos que se ha hecho muy buen trabajo en los últimos 30 años, pero realmente es una estructura pues que ya está exhausta, ¿sí? Todos sabemos que el mundo va a cambiar, nada va a ser igual después de esta pandemia y Guanajuato está preparado y listo con esta nueva estructura que inclusive la acaba de anunciar Eduardo Sojo, el doctor Sojo, en la presentación que hizo el gobernador de reapertura el pasado 25 de mayo hacia todos los guanajuatenses. No sé, es algo breve, Jorge, no quiero tomar más tiempo. Excelente, no, excelente, Mauricio. Fíjate qué interesante. Y no por darte coba ni menospreciar otros cargos públicos de quien dirige otros cargos públicos, rescato dentro de tu narrativa muchos puntos. Uno de ellos es, yo te comentaba que hay muchos jóvenes que están siguiéndonos dentro y fuera de Guanajuato, inclusive en el extranjero. Y ha sido un tema recurrente. Dijiste algo clave que coincide con la mayoría de los temas de los chavos de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué México no termina de explotar? ¿Por qué México no termina de ser el país fuerte, el país grande? Y tú lo mencionabas que es algo que te marcó a lo largo de tu vida personal. El hacerte esta pregunta, decías desde secundaria, ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Qué se ha hecho mal o qué no se ha hecho para poder ser ese país de primer mundo? El segundo punto que rescato muchísimo de tu narrativa, que me pareció interesantísima, es el tema de que tuvimos que cerrar un negocio a raíz de una crisis. ¿Cuántos y cuántos negocios y personas, Mauricio, en este país, tristemente son emprendedoras? Porque el emprendedurismo y la innovación creo que son temas natos del mexicano. Y a veces he dicho que desde niños decíamos que un mexicano con un alambrito, una liga, era capaz de echar a jalar un bocho, era capaz de hacer funcionar cualquier cosa. El famoso ingenio del mexicano. Es eso, es emprendedurismo y es innovación. Y mencionaste, cerramos por una crisis. Y finalmente, el tema de lo que está alrededor de una política pública mal tomada, bien tomada, lo que repercute en la ciudadanía y en esos emprendedores. Y ahí esto me perfila a lo que sigue, mi querido Mauricio, porque me parece que el hecho de que seas un funcionario empresario o un empresario que ahora es funcionario, que le cueste pagar nómina, que le cueste sangre propia el tener problemas económicos en una empresa, te vuelve más sensible ante las necesidades de los empresarios y no nada más de librito, porque estar sentado en un escritorio es muy fácil decir cómo manejar las cosas, pero cuando a uno le duele pagar una nómina o tiene una crisis en su negocio, dice, híjole, ¿qué pasa con las autoridades? Y aquí voy al segundo bloque, mi querido Mauricio. ¿Cómo está viendo Mauricio Sabiaga, cómo está viendo el gobierno del Estado el tema macro para llegar al tema en México? Es decir, hoy somos un Estado que tenemos diversificación de sectores. ¿Cómo se está viendo, cómo están viendo ustedes la situación macro y cómo la está pensando atender antes de entrar al plan que mencionas ahorita que hizo el gobernador y que dio a conocer junto con Eduardo Sojo? Con todo gusto. Ese fue el sonido. No, se escucha perfecto, se escucha bien, todo bien. El mío es el que lo estoy poniendo en silencio, pero tú te oyes perfecto y te ves perfecto.
Correcto, Jorge. Mira, una cosa importante es la empatía, como bien lo dices, Jorge. Es la empatía, obviamente, como servidor público, de saber qué está sintiendo el empresario. Te estoy escuchando, se escucha perfecto, ¿eh? Sí, adelante, adelante, adelante. Sí, lo que siente el empresario y la ciudadanía. Hay veces que realmente la macroeconomía se ve en una situación demasiado académica, se ve en el concepto macro de país, pero dejamos realmente de percibir lo que es la microeconomía, que es la que realmente tiene sentido de ser, porque es la que afecta a todas las familias guanajuatenses y mexicanas. Entonces, aquí lo que hemos tratado de hacer con este sexenio de nuestro gobernador Diego Sinue es realmente tener esa sensibilidad hacia las familias, hacia la persona, porque debemos estar conscientes que no podemos confundir los medios con los fines. Los medios son las estrategias, son los métodos, inclusive los mismos partidos políticos deberían de ser un medio y el fin es mejorar la calidad de vida de todos los guanajuatenses. Entonces, aquí sí estamos viendo y nos preocupa que el gobierno federal está tomando decisiones atrás de un escritorio sin el suficiente conocimiento al detalle de lo que viene siendo diferentes estados y ciudades de la República Mexicana. Nuestro presidente nacional obviamente se jacta de haber conocido y recorrido todo el país, pero yo creo que es muy diferente recorrer a conocer. Yo creo que no hay mejor persona que los mismos gobernadores de cada entidad federativa y de los presidentes municipales. Ellos realmente tienen esa cercanía con la población y saben qué tipo de estrategia es la más adecuada para su estado y para su municipio. Entonces, en esta estrategia que comentaba al inicio del programa, de que habíamos tejido durante este año y medio, que estamos a punto de iniciar, solamente estoy esperando el banderazo, va a ser una estrategia hecha para Guanajuato de los guanajuatenses. Y creo que eso es lo que nos ha faltado en el pasado. Siempre tomamos estrategias de otros países que son hechas para otro tipo de biografía de pueblos, para otras geografías y demografías. Y en esta ocasión, Guanajuato, hemos tejido algo para Guanajuato y para los guanajuatenses. Estamos entusiasmados y creemos que va a traer un buen resultado a nuestro estado. No va a ser fácil. Obviamente hoy en día esta crisis desafortunadamente no es solamente nacional como fue la del 94 y 95. Es una crisis a nivel internacional. Por lo tanto, debemos poner más de nosotros mismos y estamos conscientes de que nadie va a venir a ayudarnos. Tenemos que ser nosotros los mexicanos, nosotros los guanajuatenses, los que tenemos que desarrollar y tenemos que actuar para poder posicionar a nuestro estado en donde se merece estar, en un lugar de protagonismo a nivel internacional. Ya no queremos ser simples espectadores, queremos ser protagonistas en esta nueva etapa. Y creo que es una gran oportunidad. Va a ser compleja, pero creo que tenemos todo lo que se requiere para ser autosuficientes, para ser protagonistas y poder ser líderes no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En ese sentido, secretario, ¿cómo va a ser el regreso a esta nueva normalidad? Porque tenemos el grupo de las grandes empresas, aquellas que han llegado a invertir, sobre todo de capital extranjero. Tenemos las empresas grandes y medianas locales, pero también tenemos un grupo muy grande de MIPYMES. Y esas MIPYMES creo que ya está bastante bien armado por lo que he visto, las estrategias de tu secretaría, del señor gobernador Diego Sinue, con respecto a la nueva normalidad de las grandes empresas, ese orden y ese cuidado que deben de tener para reanudar actividades. Pero ¿qué pasa con las pymes y qué pasa con los comerciantes de a pie? ¿Cómo se va a dar esta reactivación? Una, en tiempo y forma, y dos, ¿qué apoyos contará o cuenta esas personas con la Secretaría y con el Gobierno del Estado? Sí, hay un concepto financiero, Jorge, que es importante entender y comprender para poder sensibilizarnos lo que está ocurriendo en México. ¿Sí? ¿Qué es la devaluación? La devaluación es un instrumento financiero que los países tienen y es el único instrumento que puede ayudar a equilibrar
a los países en cuestión económica. Sí, cuando los países dejan de ser competitivos y no pueden competir uno a uno con sus mayores socios económicos como es Estados Unidos, a los países más pobres no les queda más que devaluar su moneda. Al momento que devalúan su moneda, obviamente repercutimos en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y es lo que nos ha pasado en México desde los 70s. O sea, la gente y la generación que crecimos, o la niñez en los 70s, teníamos un peso de 12.50. Y obviamente se ha venido devaluando en estas décadas hasta un promedio no de 25 pesos, porque recuerden que les quitamos 3 ceros en los 90s durante la presidencia de Salinas de Gortari. El verdadero precio del peso hoy contra el dólar es de 25,000 pesos por dólar. Y esa diferencia de 25,000 tantos contra el dólar ha sido la falta de competitividad que tenemos como país ante los norteamericanos. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Y el gran problema que ha tenido México es siempre hemos basado nuestro desarrollo en atracción de inversiones o en oportunidades de fuera. Sé que las atracciones de inversiones es un gran rubro y tenemos que seguir sacando ventaja de ello. Lo requerimos y lo necesitamos. Pero es tiempo de formar la otra gran turbina de nuestro avión o de nuestro vehículo, que debe ser la fortaleza interna de nuestra economía. Debemos obviamente fortalecer a la empresa local. Necesitamos compañías o corporativos guanajuatenses que puedan competir no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, creo que debemos de tener el enfoque de parecernos más a una economía de Nuevo León, que Nuevo León, con todo y que tiene menos población que Guanajuato, genera un 70% más de riqueza que Guanajuato. ¿Y por qué lo hace o cómo lo hace? Es fortaleciendo a sus empresas locales. Y creo que ahí está el secreto donde tenemos que impulsar a las MIPYMES guanajuatenses para que con el tiempo podamos facilitarles el crecimiento y que puedan ser proveedores de las grandes tractoras que hemos traído al Estado, porque realmente les hemos sacado muy poco jugo. ¿Sí? Hay muy pocos proveedores locales a estas grandes tractoras transnacionales que están hoy en día en Guanajuato. La gran ventaja y la buena noticia es que ya están aquí en Guanajuato y es una gran oportunidad para estos tiempos. Y el gobierno de Guanajuato estamos buscando las metodologías para poder ayudar y facilitar a las MIPYMES a crecer, tanto para que sean proveedoras de estas grandes tractoras y también que puedan competir a nivel nacional e internacional. Y respecto a las MIPYMES, Mauricio, el tema de los apoyos y la reactivación de las MIPYMES y los comercios pequeños en las ciudades, ¿qué enfoque, qué estrategias tiene la Secretaría para la reactivación de esas pymes? Sí, tenemos dos, una a corto plazo y otra a mediano y largo plazo. Sabemos que a corto plazo ahorita el gran problema de las MIPYMES y de cualquier empresa dentro del estado de Guanajuato era un problema de liquidez. Seguían con los gastos, obviamente, de servicios como luz, como pago de impuestos, como nóminas. O sea, seguíamos los empresarios teniendo que afrontar esos pagos de día a día casi sin ningún tipo de ingreso, porque la mayoría de las ventas se colapsaron por falta o por cuestión de la pandemia. La gente tuvo que encerrarse en casa. Entonces, el primer factor era cómo ayudamos a las MIPYMES y a las empresas guanajuatenses a tratar de resolver esta situación de flujo. Y realmente el gobernador vino con muy buenas estrategias. ¿Cuáles fueron las estrategias? Obviamente se aportaron 4,400 millones de pesos para apoyarlos en préstamos. Obviamente iban de diferente monto. Iban desde los 10,000 hasta los 2 millones de pesos. Eran a 36 meses de plazo, con una tasa de intereses. Primero empezamos con el 6%, después se bajó al 5%, pero aquí tiene un concepto muy peculiar Guanajuato, que les da la oportunidad a los empresarios que si pagan en tiempo y en forma, el gobierno paga hasta los 10 primeros puntos de interés. De esta manera pueden tener realmente un crédito a tasa cero, que somos los únicos, es el único estado que lo ha hecho ya
durante varios años. Y también, obviamente, tiene otra gran peculiaridad este tipo de préstamos, que les damos hasta 7 meses que el empresario no tiene que pagar ni capital ni intereses. Entonces, creo que es una gran herramienta, es una gran estructura, y aquí se tiene la visión y obviamente la percepción de lo que siente el empresario dentro del gobierno para darle todas estas facilidades de que pueda salir adelante. Y a mediano, adelante, Jorge. No, adelante. Sí, y obviamente ya conocemos el semáforo que dio a conocer el gobernador. Es un semáforo estatal con 4 colores, va del rojo, después sigue el naranja, el amarillo y el verde, y ahí va especificando cómo deben de ir abriendo los diferentes segmentos económicos del Estado. Y a mediano y largo plazo sabemos que lo único que va a mejorar y va a hacer crecer las empresas en Guanajuato va a ser el poder adquisitivo de los guanajuatenses. Y también es el único factor que nos va a dar mejor calidad de vida. Entonces, estamos trabajando en un ecosistema porque hoy en día ya no basta solamente en ser productivo o tener productividad dentro de las empresas. Necesitamos estar cobijados con un ecosistema que provea buena movilidad, logística, que provea en cantidad, en calidad y en precio de buena energía eléctrica, que tengamos una educación obviamente pertinente, que tengamos un Estado de Derecho, que ahí tenemos que trabajar mucho, seguridad, y es todo ese factor que requiere obviamente la sociedad de Guanajuato y de México para que aunada con la productividad individual de las empresas podamos llegar a esa competitividad que tanto tiempo hemos luchado y que tanto hemos anhelado. Estoy entendiendo entonces que todo esto va también en acciones transversales con todos los sectores, ¿verdad, secretario? No Totalmente. Es exclusivo de la manufactura, sino es todo, servicios, bienes tangibles e intangibles, etcétera, ¿verdad? Totalmente. En el gobierno estamos conscientes, obviamente, de la evolución económica. Sabemos que a principios del siglo XX lo primordial era la producción primaria. A mediados de siglo ya fue la secundaria. Y sabemos que lo que ahorita tenemos que evolucionar es la terciaria, servicios y conocimiento. Y traemos proyectos estratégicos para dar ese gran salto. Así como en los 70s y 80s los parques industriales fueron indispensables para dar esa transición de una economía primaria a secundaria, ahora estamos haciendo los hubs de la competitividad, donde vamos enfocados mucho en el conocimiento del ser humano. Un gran objetivo del Estado es tratar de conservar y retener el talento guanajuatense y también ser un gran polo de atracción de talento del resto del país, de Latinoamérica y también a nivel mundial, que sabemos que es lo que nos dará competitividad para los siguientes años. Excelente. Bueno, pues estás mencionando lo que le ha llamado el gobernador el Plan de Acción y Reactivación Económica. Creo que estás dando las pinceladas de lo que es esto. ¿Cómo lo resumirías ese plan de acción que presentó el señor gobernador junto con el doctor Eduardo Sojo, secretario? Bueno, como comentaba, lo primero es la salud. Obviamente sin vida no hay economía. Entonces, primero se tiene que salvar la salud de las personas, al igual que la salud de las empresas. Por eso fueron esos apoyos de impulso, de esos 4,400 millones. Pero realmente donde va a venir la sensibilidad y va a venir el talento es en la parte que sigue. Es en la parte donde tengamos que llevar a Guanajuato a esa evolución económica, donde tenemos que ser protagonistas a nivel internacional. Y ahí viene la gran estrategia del sexenio, que hemos estado trabajando conjuntamente con nuestros aliados, que es Singapur, inclusive un grupo alemán también participó ahí, y obviamente con las alianzas de los 5 estados de Bajío Occidente y de todo el eje económico, obviamente también conjuntamente con la Secretaría de Finanzas. Y con esta estrategia es donde pretendemos dar ese gran brinco y esa gran transición donde Guanajuato pueda ser líder dentro de la federación para marcar el rumbo y la pauta al resto del país. Bien, Mauricio, y concluiría con el tema de la innovación
dentro del plan de acción se mencionó la creación del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento. Nos llegaron muchas preguntas, muchos comentarios estos días cuando anunciamos que ibas a estar con nosotros. Alguien que ha levantado la mano muy fuerte es el naciente Consejo Ciudadano de Innovación y Tecnología del Estado de Guanajuato. Su presidente, Juan Carlos Díaz, nos hizo favor de hacernos llegar una carta que ya le llegó, que se le envió al gobernador y a ti, y están puestos. Hoy el tema de la innovación y pasar de la manufactura a la mentefactura y todo esto que estás comentando, pues habemos ciudadanos que estamos muy interesados en participar y queremos ver de qué manera los emprendedores junto con la innovación podemos poner un granito de arena a esta gran visión que me encanta además cómo la estás presentando para lograr estos objetivos también que mencionas. Sí. Lo primero que nos dimos cuenta, Jorge, y hay que estar consciente de ello, es a veces en Guanajuato y en México confundimos mucho los conceptos. Y aquí hay una confusión entre lo que es innovación e inventiva. Inventiva es descubrir aquello que desconoce el ser humano. Es un proceso largo y es un proceso demasiado caro. Aquí lo que estamos dando, lo que nos debe de resaltar realmente en este sexenio es el pragmatismo. Y el pragmatismo que necesitamos no está tanto en la inventiva, sino en la innovación. La innovación es realmente conjugar o juntar dos o más variables ya existentes. La innovación es a corto plazo, no es tan cara, es más económica y se debe de reflejar en el estado de resultado de las empresas a mediano plazo. Guanajuato como México, como no tenemos grandes recursos ni tenemos tiempo para perder, sabemos que debemos de enfocarnos más en la innovación que en la inventiva. Desafortunadamente en el pasado se han invertido grandes cantidades de recursos en inventiva, donde realmente hemos confundido con innovación. Y de esa manera se gastan grandes cantidades de dinero, se gasta mucho tiempo y hemos obtenido muy pobres resultados. Entonces, en este sexenio queremos innovación, queremos ser pragmáticos. Y de esta manera, la decisión del gobernador es hacer este nuevo instituto de innovación, pero con esta definición. Queremos poner mucho más énfasis en la innovación que en la inventiva. ¿Por qué? No tenemos tiempo y hay muy poco recurso. Pues estoy seguro que cuentas con el Consejo Ciudadano de Innovación y cuenta el gobernador porque ya se está organizando, se está planeando, se ha venido trabajando y estoy seguro que pueden hacer una suma de esfuerzos muy importantes para cortar esos tiempos. Secretario, bueno, el tiempo se nos termina, siempre muchísimas preguntas, hay muchos comentarios, hay muy buena participación, estoy viendo en las redes sociales de personas y empresarios jóvenes que están participando y te tienen muchas preguntas. Ojalá te podamos comprometer a que en este mes podamos tener una segunda charla en donde hagamos un corte de caja de esta nueva realidad, de este nuevo arranque de operaciones y nos pudieras informar cómo vamos, si hay que ir haciendo ajustes en el camino, cómo podemos llegar con ustedes, en dónde te pueden encontrar, secretario, cómo pueden llegar los ciudadanos a la Secretaría. Tienen ventanillas en los municipios, hay municipios más retirados de Guanajuato, de Irapuato, de León, y cómo pueden y a dónde pueden llegar a contactarte, secretario, o contactar a la Secretaría en general. Con todo gusto, Jorge. Mira, primeramente somos servidores públicos, seguimos siendo empresarios los fines de semana. Ahí tengo a mi hermano y a mi hijo en las empresas, entonces seguimos con esa sensibilidad empresarial, pero ahorita estamos como servidores públicos. Es un honor realmente servir a la ciudadanía de Guanajuato y me gustaría mandar el mensaje a jóvenes y a no tan jóvenes guanajuatenses de que no están solos. El gobierno del estado de Guanajuato, obviamente a través de las instituciones y de las secretarías, estamos para apoyarles. Cualquier cosa que requieran y que podamos apoyar, por favor, contáctenos. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que el gobierno no puede solo. Esta es una situación donde tenemos que unirnos. Es tiempos de sumar ciudadanía, empresariado, instituciones ciudadanas también como los Rotarios, como los Leones. Ese tipo de instituciones conjuntamente con gobierno somos los que tenemos que sacar
a Guanajuato de esta crisis. Y les puedo decir que hay grandes oportunidades en nuestro estado. He visto grandes opciones que podemos trabajar conjuntamente para generar esa riqueza para el bienestar de todos los guanajuatenses. Y estamos más que ansiosos de compartirla, porque no queremos solamente que se quede en el archivo, que se quede en documento. Para poder obtener riqueza y para obtener beneficio social, tenemos que pasar a la parte de implementación. Y ahí es donde realmente viene mi conocimiento, porque el empresario es muy diferente al ejecutivo, ¿sí? A veces confundimos a personas que trabajan con grandes empresas, que tienen puestos de direcciones o de presidencias dentro de estos grandes corporativos, pero es un perfil diferente al empresarial. El empresario somos personas que estamos dispuestos a correr riesgos calculados, riesgos con ese conocimiento que nos lleva a minimizar los riesgos, pero estamos dispuestos a enfrentarlos. El ser empresario no solamente se requiere cabeza, se requiere estómago, ¿sí? Y creo que una de las razones por la cual nuestro gobernador Diego Sinue me invitó a participar en este sexenio es porque ya veía este cambio venir. O sea, es tiempo no solamente de estructurar, que ya lo hicimos, sino es tiempo de implementar. Y ahí es donde viene mi verdadera expertise, en cómo implementar de los proyectos a la realidad. Y espero, obviamente, con el apoyo de todos ustedes, poder llevar a buen puerto la economía del estado de Guanajuato. Les voy a compartir en dónde nos pueden básicamente contactar, Jorge. Tenemos oficinas en Irapuato, en Silao, en León y en Celaya. ¿Sí? Aquí tenemos realmente lo que viene siendo la página de correo, donde viene siendo es @esdesgto. ¿Sí? En Twitter y en Facebook es Desarrollo Económico Sustentable. Son las dos direcciones que tenemos, donde todos los ciudadanos pueden localizarnos, y será un gusto si me vuelves a invitar a tu programa para tratar de contestar preguntas más detalladas, donde podamos ayudar a todo el empresariado del estado de Guanajuato, Jorge. Excelente. Bueno, pues Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Guanajuato, empresario, soñador, impulsor. De verdad, muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que hoy efectivamente es un día muy importante para ti como secretario, con este arranque de la nueva realidad, de la nueva situación de reactivación. Sabemos que andas muy ocupado, pero valoramos mucho el haber conocido al ser humano primero que nada, después al funcionario y al final la visión que tiene el gobierno del estado de Guanajuato para los y las empresarias de este estado. Te agradezco muchísimo este tiempo, te mando un fuerte abrazo y nuevamente bienvenido para la próxima ocasión, ver temas muy puntuales de la ciudadanía. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar con ustedes. Espero que no haya sido demasiado resumido. Hay mucha información que se quiere transmitir en muy poco tiempo, pero fue un placer haber estado con ustedes. Nuevamente, gracias por la invitación y a darle duro. Hay mucho que hacer. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Este video quedará grabado, queda en las redes sociales. En un rato más también quedará en el canal de YouTube para que lo puedan consultar, lo puedan revisar. Y bueno, pues ya vieron, tenemos un secretario sensible, un secretario de carne y hueso, presente y listo para poder actuar junto con nosotros para esta reactivación económica de manera transversal en todos y cada uno de los sectores, y la innovación como eje rectora de pasar de la manufactura a la mentefactura. Y a todos ustedes hay que echarle ganas en este mes. En la mañana, báñense, por favor, arréglense, no anden en fondongos, no anden en pijama, no anden en calzones, mándenle una señal clara a los chavos que hay que salir adelante juntos, trabajando, siendo competitivos y sobre todo amando profundamente a este país y a este estado. Gracias a todos, muy buen día. Gracias, secretario, que tengan buen día todos. Muchas gracias, Jorge. Buen día a todos. Hasta luego.